Compañeros y docentes, en esta oportunidad hablaremos acerca de los derechos humanos. Para iniciar es necesario aclarar a qué nos referimos al hablar de los derechos humanos. Un derecho puede definirse como una libertad, que no deben ser cortadas y sobre las cuales debe garantizarse su protección y cumplimiento. ¿De dónde se puede decir que inició el tema de los derechos humanos? En el año 539 a.C., en la imagen número 1 podemos observar un ciro, la cual es una pieza de arcilla y que en la actualidad está exhibida en el Museo Británico. Este ciro hace referencia a Ciro el Grande, primer rey de la Persia antigua. Las acciones de Ciro el Grande resultaron fuertemente sorprendentes, pues él liberó a los esclavos y estableció la libertad de culto y religión. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido, como el que podemos observar en la imagen número 1. Luego, a partir de este momento que fue trascendental, empieza a difundirse la idea de los derechos universales a lo largo de muchos países de Oriente hasta llegar a Grecia y Roma. Desde entonces se fortalecieron las bases de lo que hoy consideramos los derechos humanos y los cuales están documentados en la Carta Magna, que este documento como tal busca proteger a los súbditos de las arbitrariedades del rey Juan I y establecer como inviolables libertades como el derecho a la iglesia, a no estar bajo la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libre a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. La Carta Magna, que es el documento que vemos a la derecha como tal, la imagen que vemos a la derecha, representa un punto crucial en la lucha por las libertades individuales. Ahora nos trasladamos al año 1766, donde se hace la independencia de los Estados Unidos. Esta independencia es escrita por Thomas Jefferson y esta declaración hace especial énfasis en los dos temas, los derechos individuales y el derecho a revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también inspiraron el movimiento social que dio como resultado la Revolución Francesa. Justamente en 1779 es cuando se da la Revolución Francesa, donde este pueblo luchó por la absolución de una monarquía absoluta y construyó las bases para el establecimiento de la Primera República Francesa. 6 semanas después del ataque de la prisión de la Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La declaración proclama que a todos los ciudadanos, sin excepción, debe garantizárseles los derechos de libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Ahora nos trasladamos al año 1864, cuando 16 países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia en Ginebra. ¿Qué se buscaba con esta conferencia? Se buscaba el Convenio Internacional para el Tratamiento de Soldados Heridos en Combate, garantizarles la atención médica sin discriminación de personal herido o enfermo. Estipula la obligación de proteger atención médica sin discriminación al personal militar, respetar el transporte y el equipo de personal de la Cruz Roja. Nos remitimos a 1945. En este año era ya el fin de la Segunda Guerra Mundial. Delegados de 51 naciones se reunieron en San Francisco con el objetivo de crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. El acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de octubre del año mencionado anteriormente. Por eso, cada año este día es como tal celebrado como el Día de las Naciones Unidas. En 1948 podemos ver en la imagen a Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt y delegada de Estados Unidos ante la ONU. Ella se dispuso a redactar el documento que habría de convertirse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su preámbulo y en el artículo número 1, la Declaración programa los derechos inherentes a todos los seres humanos,
La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y ha llegado de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia que sean libres de miedo y la miseria se ha proclamado como la más alta aspiración de la gente común. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los países miembros de las uniones se comprometieron a trabajar juntos por promover y defender los artículos que se componen de los derechos humanos. Ahora vamos a ver un poco acerca de los derechos civiles, políticos y sociales en Colombia. Entonces, para muchos críticos, los derechos humanos son una forma de imposición y homogenización del pensamiento que impide que realmente pueda vivirse en un mundo donde la diferencia puede ser aceptada y respetada. Pero si nos trasladamos a mejor, si seguimos a Benovis en el 2002, él nos dice, si los derechos están allí desde siempre, presentes en la naturaleza misma del hombre, podemos asombrarnos de que solamente una pequeña porción de la humanidad los haya notado. Y es que es así, digamos que los derechos humanos, muy pocas son las personas que tienen la claridad de qué corresponde como tal a los derechos humanos. Ahora digamos que podemos ver un modelo de cómo se manejaba el tema, era un modelo griego, el cual resaltaba dos partes como tal, que es el modelo espartano y el modelo ateniense. Como tal, la historia de la ciudadanía puede empezar a narrarse desde la antigua Grecia. Pues, aunque es seguro que en civilizaciones anteriores hubo formas de legislación que garantizaran a sus habitantes derechos y deberes. Entonces, podemos observar que no es algo que sea actualmente, no es algo que se maneje el tema de los derechos humanos porque estemos en el siglo XXI o en el siglo XX, no, es algo que viene incluso antes de Cristo, se empezó como tal a manejar y a cuidar los derechos que existen sobre los seres humanos y sus diferentes como tal etapas. Entonces podemos ver acá en la imagen el modelo espartano. Eran hombres dispuestos como tal a conseguir sus objetivos militares. Fueron reconocidos como uno de los grandes guerreros de la historia. O sea, es decir, ellos siempre estaban como tal en su objetivo o en su disponibilidad de ser como tal unos guerreros. Entonces el modelo espartano es predominante desde la infancia. La formación estaba centrada en las artes bélicas y se alcanzaba la condición de ciudadano a través del éxito de las guerras, para defender su territorio o invadir territorios vecinos. De este modo, en Esparta eran considerados ciudadanos los guerreros y ellos eran quienes ostentaban el poder de decisión sobre asuntos de la ciudad. Ahora vamos hacia el otro lado, que era el modelo ateniense. Este modelo era concentrado en la aristocracia, es decir, en algunas familias que heredaban su posición de generación en generación. Apareció un modelo de ciudadanía basado en tres importantes principios, que eran la igualdad, la libertad y la participación. Pero aquí podemos ver que el centro de la decisión y el poder del sistema político ateniense era la asamblea de todos los ciudadanos que se reunían al menos 40 veces al año y votaban sobre sus leyes. La justicia se hallaba en manos de jurados populares muy numerosos y extremadamente poderosos, tanto que la soberanía de la asamblea se superponía con los de los jurados populares. Siglos después, en Roma empezaría a gestarse un importante avance frente a la idea de ciudadanía y derechos, que aún hoy es fuente de reflexión y de debate. Con la era de la independencia y la revolución, se hace prioritario retomar la noción de ciudadano y reformar el modo en que estuvieron organizadas las sociedades durante las prolongadas monarquías en Europa y América. Como se menciona en el apartado sobre los derechos humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada tras la Revolución Francesa, resulta ser un documento fundamental frente a los retos que se avecinan en la construcción de las nuevas formas más igualitarias de vivir la ciudadanía.
Acá como tal, desde la época se vienen dando apasionadas luchas por la obtención y defensa de derechos civiles, sociales y políticos a las minorías, invisibilizadas durante muchos siglos y aún hoy dejadas de lado por los gobiernos de turno.